Sí, profe. Luisa Peña. Perfecto. Están grabando dos, Yuitza y María Ignacia. Bueno, pues repitamos nuevamente. Gracias, profe. Ya, vamos a repetir nuevamente. Vamos a iniciar un caso clínico que está en pantalla. El paciente tiene 64 años, ¿ya? Sexo varón, ¿ya? Viene por una baja de peso en estudio, ¿ya? El médico le pide un TAC de abdomen y pelvis contrastado. Su peso es 74 kilos, ¿ya? Sus valores de creatinina son 0.9 mg/dl, ¿ya? Esos son los datos, nada más. Entonces, lo primero que tiene que hacer el tecnólogo es sacar si tiene el clearance de creatinina normal. Para eso lo calcula con la fórmula que está en el computador. Y eso nos dio a nosotros un valor normal de 87.93 ml minuto. Vale decir, indirectamente, con los cálculos con los datos que nosotros tenemos, calculamos cuánto es lo que el paciente está orinando, ¿ya? Y entonces nos cabe dentro del rango de normalidad para la función renal, ¿ya? La función renal era anormal desde 60 ml minuto hacia abajo, ¿ya? Si el paciente nos hubiera dado un cálculo de 58 o 59, ya habría que haberlo hidratado, ¿ya? Pero salió sobre 60, ¿ya? Y sobre 60, en este caso nos salió 87.93, y eso es normal. Por lo tanto, el paciente está dentro de las características para ingresar a la sala y hacerle el examen, ¿ya? Una vez que el paciente ingresa, bueno, tiene que pasar por la secretaria, y con la secretaria el paciente llena su cuestionario, donde tenemos toda la encuesta de enfermedades, ¿no es cierto? Si es hipertenso, si es diabético, si es, pues, si el listado tiene hipertiroidismo, si tiene operaciones anteriores importantes, compararlas, decir de qué operaciones se trata, ¿no es cierto? Colecistectomía, histerectomía, que ha sido operado de una peritonitis, operado de cualquier bypass gástrico, cualquier operación que tenga el paciente, tiene que indicarla en el cuestionario, ¿ya? Luego el paciente tiene que dársele a conocer de que se va a hacer un examen contrastado y tiene que llenar el consentimiento informado. El consentimiento informado, acuérdense que es otro instrumento donde el paciente acepta que va a ser sometido a un examen contrastado, donde se le va a inyectar un medio de contraste, que puede tener algunas reacciones secundarias que están indicadas dentro del cuestionario. Generalmente ese cuestionario está bien hecho para que el paciente no se asuste tanto, pero igual se le dan a conocer las probabilidades de lo que le puede suceder. Por lo tanto, el paciente firma ese consentimiento. Una vez que el paciente ya haya hecho estos dos documentos, el documento del cuestionario más el consentimiento informado, recién llega, se le pasa la orden, la secretaria le pasa la orden al tecnólogo médico, ¿ya? El tecnólogo médico, una vez que ingresa con el paciente a la sala, le da a tomar, ¿no es cierto?, un estudio. El protocolo es darle a tomar agua. Eso ustedes tienen que explicármelo en la exposición que van a hacer ustedes. Se le da a tomar por 200 cc de agua y se le dice que se saque la ropita, ¿no es cierto? Se toman los por 200 cc de agua, se saca la ropita y se queda solamente con la bata, ¿ya? Para ingresar a la sala. Y eso se hace en el momento de ingresar a la sala, ¿ya? Es abdomen y pelvis. Y, bueno, cuando ingresa a la sala, nosotros vamos a poner una vía permeable, ¿ya? Va a ser una vía 20 o 18, ¿no es cierto? Y como solamente tenemos el antecedente de baja de peso en estudio y no tenemos exámenes anteriores, ¿ya? Ejemplo, si tuviésemos exámenes anteriores, podríamos tener alguna referencia, ¿ya? Pero en este caso, no tiene exámenes anteriores. ¿Qué hacemos? No puedo decir yo si lo vamos a hacer trifásico o lo vamos a hacer solamente vía venosa. Entonces, ¿qué hace el tecnólogo? Hace la vía simple, ¿ya? Y con la simple, uno tiene que determinar después, ¿cómo hago el examen? ¿Lo hago trifásico o lo hago fase venosa y tardía solamente? ¿No es cierto? Entonces, cuando hago la simple, ustedes saben, el protocolo es desde la cúpula de informática hasta la simple discuyana, para abdomen y pelvis, y finalmente uno como referencia siempre dice apéndice cifoide. No, uno se entra sobre el apéndice cifoide, porque el apéndice cifoide va a quedar muy justo el escanograma, ¿ya? Entonces se entra sobre la apéndice cifoide, y nos va a dar como FOB, nos va a dar, digamos, que tenemos una lectura sobre el abdomen. En este caso vemos pulmón, ¿ya?
Y aquí empieza el abdomen recién. ¿Saben? Eso es pulmón netamente, pero siempre uno el estudio empieza sobre las cúpulas diafragmáticas. Y ahí empieza el diafragma recién, ¿cierto? Eso no tiene que quedar cortado, no puede quedar cortado esta parte, tiene que verse completo. Veo el hígado y el tecnólogo tiene que analizar que aquí no hay imágenes, ¿no es cierto?, densas, ni hiperdensas. El estómago no tomó agua, se da cuenta el tiro ahí, yo le puedo dar agua en el momento, acostado incluso, y me doy cuenta de que el paciente, bueno, acá el hígado parece normal, y aquí parece algo raro. Eso es el páncreas, está muy aumentado de tamaño, ¿ya? Y ahí ahí yo veo y que me doy cuenta que hay una lesión ahí, pancreática, ¿ya? Entonces, eso tengo que tener yo de referencia, qué es lo que es normal y qué es lo que es anormal. Para eso está el curso, ¿no es cierto? Hemos visto bastantes imágenes, yo les pasé los 20 casos para que los analizaran uno cada uno en su casa, por lo menos, que lo he analizado. Y este paciente yo veo que tiene esa lesión, y para mí ya, este paciente tiene una lesión pancreática, por lo tanto, tengo que hacer trifásico, ¿ya? Acá también, algo anormal es que acá en la zona central, donde está la arteria aorta y la vena cava, veo imágenes nodulares, que esos son típicos nódulos, linfonodos, ¿no es cierto?, ganglios inflamados, aquellos unos, dos, solamente tiene que estar la arteria aorta abdominal y tiene que tener la vena cava. Y no esos puntitos que están por acá, ¿no es cierto?, que aparecen por ahí hay otro. ¿Ven? Eso es anormal, eso que está ahí en el centro también es anormal, y ahí desaparecen. Los nódulos, los linfonodos generalmente aparecen en uno o dos cortes y después desaparecen, ¿ya? Ahí ya está más o menos normal, no hay linfonodos, ¿ya? Ese de atrás también es un linfonodo, ese que está ahí. Bueno, eso yo lo voy a caracterizar mejor con inyección de contraste. Entonces, desde aquí, cuando yo no tengo ningún antecedente, desde aquí yo voy a analizar qué protocolo voy a realizar. Entonces, como tiene una masa aquí pancreática, es trifásico. Trifásico va a consistir en que va a ser una fase arterial, que es la que sigue, ¿no es cierto? Es esta. La anatomía, ustedes tienen que tenerla sabida, ya no voy a pasar anatomía, esta es parte que ustedes tienen que saber, ¿no es cierto? Este es el hígado, ahí está la vena porta, ¿no es cierto? Ahí está la vena acá inferior, este es el lóbulo caudado del hígado, no está agrandado, por lo menos se ve bien. Ahí está la aorta descendente, y ahí tenemos el tronco ciliaco, ¿no es cierto? La arteria, esa es la arteria clínica, ¿ya? Y aquí vemos una masa, ¿no es cierto?, en todo el tejido hipodensa, en el tejido pancreático, en la cola del páncreas y parte del cuerpo del páncreas. Todo esto es la masa pancreática, ¿ya? Entonces, se caracteriza bien, el contraste llega a todo el tejido sano y no contrasta la zona tumoral, que es hipodensa, pero tiene algunos aspectos ahí vasculares que están dentro del tumor. Y bueno, ahí tienen algunas captaciones de contrastes y homogéneas, heterogéneas también, ¿cierto? Y eso nos dice a nosotros, una masa del páncreas, ¿ya? Ahí aparece gran masa pancreática, y esa es la cabeza, por lo menos la cabeza del páncreas se ve indemne, ¿ya? La vesícula biliar, ¿ya? Y esto es una fase arterial. Importante recalcar que la fase arterial, ustedes también lo indican, cuando yo compruebo que la fase arterial está buena, cuando solamente se contrasta la zona cortical del riñón, ¿ya? La cortical y la zona medular, esa zona que se ve ahí hipodensa, eso es lo que se quiere obtener en una arterial. Solamente contrastar la parte periférica del riñón, donde están, digamos, las unidades anatomofuncionales, como los glomérulos, están en la periferia, ¿ya? Todo lo que es filtración glomerular se obtiene con esta imagen, que el contraste simplemente está solamente contrastándose en la periferia, ¿ya? Eso es un buen tiempo arterial, ¿ya? Luego se toman, bueno, eso se llega, los cortes de la cúpula diafragmática, cuando es abdomen y pelvis, hasta las crestas ilíacas solamente, para no irradiar de más al paciente, hasta las crestas ilíacas, ¿ya? Como es una masa pancreática, no hay lesiones más en la parte inferior, debería haberse llegado hasta por ahí, ¿no? ¿Ya? Después viene la fase venosa. La fase venosa, nosotros, es distinta la concentración de contraste. El contraste baja, si ustedes analizan acá la fase arterial, el contraste en la aorta está con las unidades Ampere sobre 110, 120 UH, bastante, ¿no es cierto? Y el contraste también lo vemos en el ventrículo izquierdo, ¿ya? Cuando está bien tomada la fase arterial, aorta blanca, ventrículo izquierdo, y, ¿no es cierto?, la cortical del riñón está completamente
contrastada, solamente la cortical. Si se pasa un poco al medio ya está un poquito más tardía, ¿ya? Entonces la idea de entonces ahora de la venosa, ya el contraste baja en la aorta, no lo vemos en el ventrículo izquierdo, sino que se ve más al lado derecho del corazón, ¿ya? Y aquí vemos prácticamente el contraste ya no está en la cortical, sino que está en la cortical y en la parte medular, ¿ya? Pero no ha llegado todavía a la zona calicilar, que está en el centro. Está en todo el parénquima prácticamente renal, todo el parénquima, pero no ha llegado a la zona excretora. Eso está tomado a los 80, 70, 80 segundos para decir que esto es lo que yo quiero visualizar. Y aquí se homogeneiza el contraste tanto en la vena y en la arteria, y esta se dice que es buena para ver la vena porta. Ahí está la vena porta en toda su extensión, y también se le llama fase portal, ¿ya? Ahí está el contraste en la vena porta. Esa vena es la gran famosa vena portal. Estas son ramas de la vena porta, la que viene ahí, ¿no es cierto? Y ahí está la vena porta. Eso. Y bueno, ahí está la masa, se comporta igual por el contraste. Y bueno, la vena porta llega, esa es la vena mesentérica superior, ¿no es cierto? Esta es la arteria mesentérica superior, y la vena mesentérica superior está un poco dilatada, probablemente por la compresión que le causa este tumor a la parte venosa, que es esa. Esa es la vena eh, mesentérica superior. Y esa es la arteria mesentérica superior, ¿no? Eso, ahí están las dos. La vena mesentérica superior, la arteria mesentérica superior, y está la masa ahí, ¿no es cierto?, que está comprimiendo esta. Y acá atrás vemos los ganglios que les dije que aparecen, ¿no es cierto?, cuando hay procesos tumorales, aparecen siempre ganglios en la zona para aorto cava, ¿ya? Todos esos tejidos que no se contrastan, eso, son nódulos que aparecen y desaparecen, ¿ya? Ahí tenemos la estructura. Bueno, entonces este es un buen momento venoso, ¿ya? Y después viene la fase, digamos, tardía, que se hace después de los 3 minutos, en algunos servicios lo toman a los 4 o a los 5, la idea es que el contraste se vea excretándose, vale decir los cálices, en este caso están los contrastes en el cáliz, el contraste llega a pelvis renal, ¿ya? Y desaparece, ¿no es cierto?, gradualmente desde el parénquima, a pesar de que igual todavía está filtrando, desaparece, y el contraste ahora lo encontramos en los uréteres, ahí está el uréter derecho, uréter izquierdo, y, ¿no es cierto?, esto llega hasta la vejiga, ¿ya? Entonces la fase simple se hace hasta la frente ilíaca, cuando es abdomen y pelvis, por ejemplo, si encontramos una masa, bueno, perdón, la fase simple es completa, la fase arterial solamente hasta la cresta ilíaca, ¿ya? Hasta ahí nomás. La fase venosa es completa, ponerse la fase venosa la que nos da más información, puesto que tenemos arterias y venas contrastadas, y esto llega hasta la parte baja, hasta la sífilis pubiana, y tenemos la fase tardía, ¿no es cierto? Igual, en algunos servicios la cortan acá, en cresta ilíaca, y otros hasta abajo, ¿ya? Para ver vejiga y próstata nuevamente, ¿ya? Entonces, este es un examen que está hecho con los tiempos adecuados, también obtenidos los tiempos, ¿no es cierto?, en la fase arterial, venosa y tardía. Y ahora lo que sí no está bien hecho, según el protocolo que nosotros hicimos, hay que analizar eso también. Si se dan cuenta, el corte aquí es de 5 milímetros, ¿ya? Y este tiene que ser de 3. De 5 es bueno, cuando hay lesiones grandes, no es malo, ¿ya? Entonces acá uno lo hace de 5, lo hace de 3. ¿Por qué? Porque a lo mejor las características del equipo no acompaña para hacer cortes tan finos. De hecho, este es un equipo de 4 canales. Entonces, por eso que el tecnólogo optó por hacer un corte más grueso, para que el barrido sea más corto. Porque si es de más corte de 3 cada 3, el barrido va a ser más largo.
¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Perfecto, bueno, errores que pasan acá en el computador ya. Bueno, estábamos en las tres fases, está el examen, tiene algunas anormalidades por el exceso de corte, eso tienen que analizarlo ustedes. Acá, ¿no es cierto?, se dan cuenta que este corte es de 5, este corte es de 3, este está bueno el arterial, ¿no es cierto? Porque ese es el más corto, hasta las crestas ilíacas, ¿no? Entonces, se pudo hacer más cortito y ustedes ven un poquito más definida la lesión, ¿ya? Pero eso es por característica del equipo. Si ustedes se encuentran con un equipo de 64 canales, probablemente está el de 2 milímetros. Pero lo ideal es que todo esté con 3, como este que está acá, el arterial está con 3. Este venoso está con 3 nuevamente, este es importante con 3 y este es un recorrido largo, ¿ya? Entonces los que se hicieron con los cortes definidos son los que más importan, los que más aportan la información, que es la arterial y la venosa, ¿ya? Probablemente esta arterial hicieron, claro, 6 milímetros. No es necesario hacerlo tan, esta no es necesario, porque ya están analizadas las lesiones en el arterial y el venoso, ¿ya? Entonces, y para no cargar mucho el tubo cuando el equipo es más chico. Un equipo de 4 canales, yo puedo hacer esto. Yo lo haría también para no cargar mucho al equipo y también no irradiar tanto al paciente. Pero si tengo un equipo de 64 canales, no necesito hacer esto. Simplemente lo hago todo de 3 milímetros. ¿Ya? ¿Entendieron la dinámica? Y una vez que uno envía ya las imágenes están obtenidas, al médico radiólogo que va a informar con los antecedentes que tiene el paciente en la ficha clínica. Ejemplo, no es operado, baja de peso, ¿no es cierto? No tiene exámenes anteriores y nosotros le mandamos, el paciente viene por baja de peso en estudio y eso es la anamnesis al médico radiólogo, ¿ya? Cualquier antecedente más, uno siempre tiene que aportar la mayor cantidad de antecedentes, cosa que si el médico nos llama, tenemos otros antecedentes que probablemente no se lo enviamos a él como anamnesis, pero tenemos que tener todos los antecedentes del paciente, ¿ya? Puesto que somos nosotros la persona que está con el paciente y no el médico radiólogo, ¿ya? Entonces ahí está la imagen grande, ¿no es cierto?, respecto neoplasia del páncreas. Bueno, eso tiene que salir informado por el médico radiólogo. Lo importante es que nosotros veamos siempre la imagen en la simple para poder determinar qué es lo que vamos a elegir como opción de examen, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Vamos a ver otro examen de otro paciente, ejemplo, donde también ustedes también tienen que determinar qué protocolo van a hacer. Vamos al caso 15. Ya. Anoten entonces, el paciente se hizo, paciente, ¿qué edad tiene? Este ya es un equipo de 64 canales, ¿ya? ¿Qué antecedentes tiene el paciente? Nació en 65. ¿Qué edad tiene? Tiene 56 años, ¿no? ¿Sí? Entonces, paciente de 56 años viene de urgencia, va a la urgencia de servicio y está con dolor en la fosa, dolor en fosa ilíaca derecha. No tiene antecedentes previos, solamente viene de urgencia con esa dolencia, ¿ya? Entonces, ¿qué se le hace? Bueno, si viene de urgencia es probable que allá venga inyectado, porque si viene de urgencia con mucho dolor, allá se le inyecta un analgésico y suelo fisiológico. Es mucho más fácil para nosotros porque va a ser un paciente fiable, ¿ya? Y porque es un protocolo también en los servicios de urgencia de que si el paciente tiene una dolencia, mejor dejarlo con una vía puesta para si el médico solicita hacer otros exámenes, ¿no es cierto? Entonces, si viene de urgencia, paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, tiene 56 años, y el médico le pide una TAC de abdomen y pelvis, ¿no es cierto?, para descartar probablemente una lesión de la fosa ilíaca derecha, ¿ya? Que puede ser una apendicitis, ¿no? Si viene con dolor de fosa ilíaca derecha, lo más probable es que sea una apendicitis. Entonces, los valores del paciente: tiene 56 años, 80 kilos, anoten ahí, 80 kilos, tiene un valor de una creatinina de 1.0 mg/dl, y el paciente es varón.
¿Cuánto les dio? 93.33, profe. Muy bien, 93.33 ml minuto. ¿Está dentro del rango? ¿Sí o no? Sí, función Está dentro del renal. rango. No hay función, no hay normal, ¿no es cierto? Porque hasta 60 hacia abajo está con problemas. ¿Cierto? Acá estamos bien. Por lo tanto, el paciente ingresa al servicio, se le hace también, ¿no es cierto?, el cuestionario, si hay operaciones anteriores, si es hipertenso, si es diabético. Si es diabético, acuérdense que si el paciente es diabético, tiene que someterse a 48 horas antes, no haber tomado metformina. Bueno, eso recuerdo que tienen que hacer, ¿ya? En este caso, el paciente no es diabético, no es hipertenso, pero controlado. Si es hipertenso, siempre se le pregunta si toma sus pastillas todos los días. Sus pastillitas diarias hay que tomarlas, el paciente no se suspende. Los únicos medicamentos que se suspenden para escáner son los de la metformina, que es cuando hay diabetes, ¿ya? Entonces, el paciente puede ingresar al servicio. Nosotros le preguntamos nuevamente qué le pasa al paciente, ojalá que de sus mismos relatos, el paciente les conteste a ustedes, sí, me duele la faucilla acá derecha, ¿no es cierto? Y ustedes también como intrusos pueden palpar incluso la zona de la fosa ilíaca, y si hay un dolor real, bueno, eso es que realmente el paciente está a la palpación, tiene un dolor, y eso puede ser una fase simple, que es la que estamos viendo acá. Cuando, en esas condiciones, cuando el médico sospecha de una apendicitis, generalmente lo deja no le podemos dar agua, ¿ya? ¿Por qué no le damos agua? Porque si es una apendicitis, el paciente tiene que irse a operar, ¿ya? Y ustedes saben que para operarse de inmediato, tienen que estar por lo menos en ayuno unas 6 horas. ¿Ya? Si nosotros les damos hora, le vamos a provocar que la operación va a ser más tarde. En cambio, si lo dejamos así en ayuna, la operación se puede hacer una vez inmediatamente después del examen, ¿ya? El apendicitis es un examen que tiene que operarse rápidamente, ¿ya? Es una patología que tiene que ser operada rápidamente. Entonces tenemos la simple, vemos que todos los órganos acá, nosotros ya sabemos qué es lo que es normal y qué es lo que es anormal. Tenemos el hígado, ¿ya? Normal, el lóbulo derecho y izquierdo. Tenemos la vesícula biliar, no tiene cálculos, está en las paredes normales, ¿no es cierto? Los riñones no tienen nódulos. Hay una pequeña placa cálcica, ¿dónde? En la aorta, ¿ya? Que para la edad es normal. ¿Ya? Hay unas placas cálcicas que son pequeñitas. Tenemos el colon ascendente, el descendente. Aquí, ¿no es cierto? Vemos que hay una zona acá en el peritoneo que está un poquito densa. Bueno, ahí vemos una zona intestinal que no es intestino delgado, que tiene un espesor mayor, ¿no es cierto? La grasa alrededor está un poquito más gris que el peritoneo. ¿Ya? Ahí se ve la imagen. Y para nosotros eso es anormal. Sumado a la clínica, que el paciente cuando se palpa esta zona está doloroso, es un apéndice que está inflamado, ¿ya? Y ahí vemos que el apéndice está justo, está paralelo al corte, pero ahí se pone axial al corte, ahí todo ese puntito que está en el centro es el apéndice. Ya vemos que está, incluso en el centro vemos como una imagen más densa, y eso nos está indicando que hay una pequeña una inflamación del apéndice. Ahí, hasta ahí llega, ahí empieza el apéndice, perdón, ahí está el ciego, asciende hacia arriba, va hacia arriba, y el corrida se pone horizontal, ahí termina el apéndice. Es el borde, esa parte vital es esa, el apéndice sale de acá del ciego, ahí, ¿ya? Y ahí llega el corte, hasta ahí se estudió, hasta donde nace, de ahí nace el apéndice, y ahí se va hacia arriba, y ahí se coloca transversal. Entonces este apéndice está inflamado. Está bonita la imagen en todo caso. Los apéndices inflamados son de 6 milímetros hacia arriba, ¿ya? Si uno lo mide acá con una regla, esto debe medir unos 8 o 10 milímetros, ¿ya? Eso ya es patológico, ¿no? Con la clínica, más los exámenes de laboratorio, ¿no es cierto? Los PCR y las medidas de temperatura, tanto axilar y rectal, hay una diferencia. Y la clínica, más los exámenes de laboratorio, más la imagen, bueno, el paciente, ¿no es cierto?, tiene que, en este caso, ya lo vemos. Sí, lo vimos, ¿quién es? Benjamín, lo vimos el caso, pero estamos viendo el análisis de cómo se llama, de cómo lo van a enfrentar ustedes cuando vean ¿cómo se llama? La presentación, ¿ya? El mismo caso, pero lo van a presentar con los valores de creatinina, ¿no es cierto? Lo mismo que puse al comienzo, le van a calcular los valores y ustedes prácticamente lo van a
lo van a, lo van a exponer, tal como lo estoy exponiendo yo. Esto es una fase simple, por lo tanto, podemos hacerlo trifásico. Fásico, sino que es fase venosa y tardía, ¿ya? Pero acá el tecnólogo lo hizo, por eso que también uno tiene que opinar respecto al examen, le hizo la arterial, ¿ya? Y la arterial, para mí, no aporta mucho para esta lesión inflamatoria, porque cuando hay lesión inflamatoria, esta fase no va. La fase está bien lograda, solamente se ve la cortical, igual que el paciente anterior, ¿ya? Se ve la cortical, que es lo que se requiere ver en una buena fase arterial, pero no nos sirve. Yo acá la crítica que ustedes también tendrían que hacerle es que el examen no debería haber sido solamente con la venosa, ¿ya? Porque todos los procesos inflamatorios, basta la venosa, la tardía para poderlos evaluar. Acá se ve claramente, ¿no es cierto?, con más definición, más detalle, el apéndice inflamado, ¿ya? Después, esta es la que vale, ¿ya? La venosa, y la venosa se hace completa, desde las cúpulas de informática hasta la sífilis cubiana, ¿ya? Entonces ahí tenemos la fase venosa, ya saben que se contrasta, ¿ya? Todo lo que es la parte venosa, ahí está la vena porta, ahí, eso es lo que se tiene que ver en una fase venosa. Hay un equilibrio entre lo que es la parte venosa y acá, la vena cava inferior, la arteria, prácticamente se llama fase de equilibrio, por eso ahí dice equilibrio, o fase portal, o también fase venosa, y ahí se nota que las dos estructuras tienen la misma densidad prácticamente. Y el contraste ahora no está solamente en la cortical, sino que el contraste está en todo el parénquima, ¿ya? Ahí está todo el parénquima, pero no debe estar en la zona central, que es donde están los cálices renales, ¿ya? Entonces, esto es también una buena fase venosa, bien obtenida. Acuérdense, acá está la cabeza del páncreas superior, ¿ya? Y recuerden ustedes, respecto al paciente anterior, del páncreas, esto es un páncreas normal, este es una cola pancreática normal, ¿ya? Más o menos delgadita, bien definida. En cambio, el paciente anterior era una gran masa pancreática. Y vamos bajando hasta llegar a la lesión, ¿no es cierto?, para verificar que el paciente tiene acá un aumento de la grasa peritoneal, la densidad está aumentada, ¿no es cierto? Ahí está el apéndice inflamado, y ahí está la parte donde nace la vena, ahí está, ¿cierto? Con esa fase venosa suficiente para ver la lesión, ahí la fase venosa se termina en la sífilis pubiana, y el corte acá lo hicieron de 2 milímetros. Vean ustedes, eso se puede obtener y se puede hacer corte un poquito más fino. De 2 milímetros, con un espesor aumentado, y hablamos de lesiones de poquito volumen. En este caso, por ejemplo, se dice que es anormal sobre 6 milímetros, y lo ideal, si el tecnólogo eligió hacerlo de 2 milímetros, excelente iniciativa, ¿no es cierto? De 2,2, y ahí está la gran lesión de la apéndice. Y ahí tenemos el término, lo dije ya, en la parte de la sífilis pubiana. Ahí está la vejiga, ¿no es cierto? Las vesículas seminales, la parte del colon distal, la ampolla rectal, y ahí termina el examen. La parte distal. El paciente tiene acá una pequeña hernia. Acá. Las paredes musculares están un poquito aquí. Ahí anterior. Sale hacia la periferia, cosa que aquí no se repite, acá se ve la pared abdominal completamente retenida. Esto es un hallazgo porque es una pequeña lesión, mide unos 2 centímetros, pero igual el médico las informa, porque estas son las famosas hernias inguinales o inguinocrurales, ya que es una debilidad del músculo que hace que la zona abdominal salga hacia afuera, en este caso grasa. A veces sale intestino, ya cuando es más grande la hernia, es intestino. Bueno, este paciente, esto es una lesión antigua, y esto hay que los ataques de abdomen con gente de más edad,
aparecen estas hernias. Incluso acá ustedes ven que acá esto está bien y esto está con aumento, un poquito de aumento de volumen, porque esto, acá la pared abdominal se ve bien, pero esta es una hernia que viene de arriba y baja hacia la parte inferior. ¿Ya? Ahí desaparece. Ahí. Eso es entonces, todos estos detallitos hay que irlos visualizando en los pacientes. Este es un paciente que es una lesión que estaba de antes, no es del momento, lo agudo era el apéndice que está inflamado, ese que está ahí. ¿Ya? Este caso lo vimos, pero es importante que así van a ser las defensas. Un alumno van a ser 3 alumnos que van a exponer. Un alumno se encarga de todo lo que es antes de empezar el examen. Otro alumno desarrolla todo lo que es anatomía del paciente, lo que se vio, los factores técnicos, y el otro alumno se refiere a... Perdón, el primer alumno, todo lo que antes de ingresar al paciente, toda la preparación, la anamnesis, el cálculo de la creatinina. El segundo, los factores técnicos, perdón. Y el tercero se dedica a, ¿no es cierto?, a ver la anatomía del paciente. ¿Ya? Nosotros la semana pasada realizamos un examen de grado, ¿no es cierto?, en la cual ocupamos este mismo instrumento que está acá, y en los alumnos, algunos les fue muy bien. De los 6 alumnos, a 3 alumnos les fue excelente, 7 casi para lo que es escala, y a los otros 3 alumnos les costó algunos parámetros, algunas cosas que no sabían, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes con estas imágenes se familiarizan con la técnica, con los momentos cuando se dice que está bien obtenido el momento arterial, cuando está bien obtenido un momento venoso, y cuando está bien obtenido un momento tardío, ¿ya? Los espesores del corte, manejarse con los protocolos, ¿no es cierto? Manejarse con la preparación del paciente, lo previo, ¿no es cierto?, que es lo que se hace, hay que pedirle la creatinina, cuánto es la... un día hoy día, el fin, se hacen las reconstrucciones posteriores a eso. En este caso se hacen las reconstrucciones coronales, ¿ya? La reconstrucción coronal, ¿no es cierto?, donde se va a mostrar, bueno, siempre también hay que decir que, usted tiene que decir que las reconstrucciones se hacen con el momento de equilibrio, o el momento venoso. Con ese se hacen las reconstrucciones, no se hacen en el arterial ni tampoco se hacen en el tardío. Se hacen en el momento del equilibrio, en este caso, en la fase venosa, y es donde ustedes ven el contraste prácticamente impregnado en todo el parénquima renal, ¿ya? Excepto la zona de los cálices renales, ¿ya? Y donde vamos a ver la lesión, ahí está el peritoneo, y ahí está el apéndice. Ahí está, digamos, el corte, esta es la parte de donde nace, y este apéndice se va hacia arriba, y arriba se pone horizontal, estaría acá, ¿ya? Ahí está el apéndice, ¿no es cierto? Ese es el apéndice, ahí está, ¿ya? Y ahí está la arteria que yo les mencioné, que tiene unas placas cálcicas, y ahí está la vena. Entonces, esta fase de equilibrio, ya les dije, trata de mostrar el equilibrio del contraste, tanto en la vena como en la arteria, ¿ya? No es una fase arterial. Y esta es completa, ¿ya? Después tenemos la fase, la sagital, que es el lado derecho. Podemos visualizar el hígado, ¿cierto?, el riñón derecho, el colon ascendente, y ahí vamos a encontrar acá el apéndice. Ahí está el apéndice, ahí se eleva, ¿no es cierto?, hasta arriba. Estos apéndices alumnos, por si acaso, si le hubieran hecho una ecotomografía, ese es el apéndice, ahí está el colon ascendente, y el apéndice se va detrás entre el músculo psoas y el ciego, ¿ya? Perdón, el colon ascendente. Entonces, ese es el apéndice que está engrosado, probablemente con una ecotomografía, que es un examen mucho más barato, ¿no es cierto? El paciente no se raya, también se puede ver un apéndice, pero cuando está detrás del colon, tanto del ciego como detrás del colon ascendente, no son visibles en ecotomografía, ¿ya? Eso lo van a ver ustedes con el profe de eco, y ahí, precisamente, el médico tratante les pide al tiro un escáner, ¿ya? Hoy en día las apendicitis le están pidiendo bastante escáner en vez de ecotomografía, ¿ya? Porque si el apéndice es retrocecal, se ve acá en escáner, cosa que con ultrasonido
No se podría visualizar porque ustedes saben que los sonidos, los ecos, no tienen buena eco cuando hay gases, se interponen gases entre medio. Y el intestino tiene gases, ¿ya? Y también cuando hay elementos de heces fecales tampoco tienen eco, no te dan eco, por lo tanto sale puro artefacto, ¿ya? Por lo tanto, en este examen está detrás del colon y ahí está el apéndice inflamado, ¿ya? Yo les voy a dar los antecedentes como hoy día, la edad del paciente, bueno, la edad está acá, al lado, por si acaso, ¿ya? Por la recta acá del año de nacimiento, ¿no es cierto?, el año actual, tengo que darle el antecedente de si el paciente venía por dolor, por qué venía, y yo de ahí empezamos lo que es el análisis del examen, ¿ya? Ahora, en la próxima semana vamos a pasar con Diego algunas angios, dos clases más de angios, y de ahí ya, yo creo que a finales a mediados de junio, vamos a empezar con las evaluaciones, ¿ya? Nos van a quedar 2 semanas, 3 semanas más todavía, ¿ya? Pero ya de estos casos ya no vamos a ver más casos, y vamos a ver nuevamente algunas angios la próxima semana. Las angios son todas prácticamente iguales, no hay mucha complejidad, pero vamos a ver angios la próxima semana, ¿ya? Vamos ahora a visualizar otro paciente, que no hemos visto. Ejemplo, no hemos visto hueso, ¿no? Alumnos, ¿hemos visto alguna lesión ósea, no? No, profe, creo que Creo que no, profe. abdomen. Ya. Vamos a ver, hemos visto puro abdomen, ¿no es cierto? Vamos a ver, pero la parte ósea es sencilla, si no, no se puede ver. Vamos a ver entonces acá. Efectivamente, un alumno en el examen, este examen, ¿ya? Nosotros el protocolo que tenemos ¿qué tenemos como protocolo? Al tiro el alumno me dijo el tiro, que acá haya el protocolo nosotros teníamos que las extremidades, tanto ejemplo, rodilla, tobillo, manos, muñecas, en este caso es una lesión de calcáneo, ¿ya? Una fractura, ustedes la ven inmediatamente acá hay una fractura. El protocolo es hacer cortes de 2 cada 2. El corte de 2 cada 2 nos entrega bastante información, no es tan agotado, tampoco es el corte muy grueso, es de 2 cada 2, y este paciente está hecho de 1 cada 1. Ahí están los valores, ¿ya? Ahora, en hueso es importante hacerlo, ¿no es cierto? En hueso, según el protocolo ITMS, dice que hay que hacer los 3 planos, plano axial, plano coronal, plano sagital, en óseo, ¿ya? Y en partes blandas, ¿ya? Eso tienen que ponerlo ustedes, o sea, van a decir ya una estructura ósea, en este caso calcáneo. El protocolo es el corte milimétrico de 2 cada 2 en ventanas óseas, en los 3 planos, axial, coronal y sagital, y partes blandas en los 3 planos. También se hace un EBRT o un estudio de SMS, ¿no es cierto?, 3D, también se puede visualizar. Este BRT no está muy bien hecho, no está muy bueno logrado, no tiene muy buena definición, pero se mandó. No prestan mucha información en todo caso, ¿ya? Pero los cortes importantes son los osos, ¿ya? Cuando es lesión ósea. Entonces, si nosotros analizamos acá, cuando es por calcáneo, ¿cómo se llama? El protocolo de extremidades, tanto calcáneo o el pie, van a ser de que usted explora prácticamente con un pop pequeño desde la mitad de la pierna hasta perderse el pie en la parte baja, ¿ya? Va a obtener un topograma y usted hace los cortes axiales, los hace desde el borde del piel, del talón, hasta incluir la articulación del tobillo. Entonces acá hay muchos cortes incluso, pero igual tampoco son demasiados, ¿ya? La cosa es que hay que incluir articulaciones, ¿ya? En este caso, lo que se quiere ver es una fractura de calcáneo. Siempre, hoy en día, las fracturas de calcáneo que han sido detectadas en radiografía se complementan con escáner, ¿ya? ¿Por qué? Porque el médico quiere ver, bueno, finalmente las fracturas de calcáneo son con minuta, la vamos a ver a continuación, y crean también lo que se denomina un pie plano traumático, después de la fractura.
Entonces, algunos son operatorios, cuando es muy plano el pie que queda, y otros son con tratamiento quirúrgico, ¿ya? O sea, perdón, unos son operatorios quirúrgicos o otros son con tratamiento de inmovilización solamente, ¿ya? Cuando el pie está hay muchos fragmentos y el médico va a tener que tratar de reparar y se da cuenta que el tornillo que haya colocado una placa no alcanza a juntar los fragmentos, finalmente lo deja sin operar, ¿ya? Por eso tiene que hacerse escáner. O sea, la radiografía no es solamente el único examen, sino que la radiografía es la que detecta la lesión y después el paciente se va a hacer un escáner. Entonces vamos a analizar estos cortes axiales que van desde el tobillo, desde la tibia, ¿no es cierto?, el peroné. Ahí está la articulación entre el astrágalo que sería la tibia, el peroné. Aquí vemos el astrágalo y aparece por detrás el calcáneo, ¿ya? Entonces, eso el alumno que le toca mostrar esto lo muestra, ¿ya? Ahí está el calcáneo y se dan cuenta que el corte es de 1 milímetro. Eso también es un factor técnico que 1 milímetro tenemos un poquito la imagen un poquito con granito, bueno, pero si el equipo es de 64 canales, ¿no es cierto?, es un buen corte, ¿ya? Ahí tenemos el calcáneo que tiene varios fragmentos, eso se llama fractura conminuta, ¿ya? Ahí está la parte articular, ¿no es cierto? Ahí está la fractura, las uñas por delante, cosas que forman, los rugoides acá, ¿no es cierto? Están las uñas, primera, segunda, tercera. Y ahí está el tejido blando del talón, ahí están los metatarsianos, 1, 2, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y ya se pierde el tejido blando debajo del calcáneo. Esto es para calcáneo. Si fuese para pie, hay que tomar todos los huesos del pie hasta adelante, ¿ya? Entonces, esto es solamente calcáneo, porque la fractura está en el calcáneo. Y este es el corte axial, ¿ya? Yo lo hubiera hecho de 2 cada 2, pero se hizo de 1 cada 1, ¿ya? Ahí se ve como toda la lesión, ¿ya? Importante acá recalcar que hay una pequeña lesión ahí, ¿ven? ¿La ven o no? En el peroné, ahí, hay una diástasis ahí. Y también hay que informarlo ahí ahí se ve, ¿ya? Hay una pérdida de solución y continuidad en la parte distal del peroné, ¿ya? Y eso a veces, como es pequeñito, pasa desapercibido, pero también hay que darse cuenta que puede haber otra lesión y eso también tiene que ser informado por el médico radiólogo, ¿ya? Ahí está la lesión. Viene ahora la coronal, ¿ya? Entonces, en coronal nosotros visualizamos adelante, los cosas que están adelante, aquí los puños, ¿no es cierto? Viene la trágalo arriba, y aquí empieza el hueso calcáneo, ¿ya? Ahí está la tibia, ¿no es cierto? Trágalo, calcáneo. Hay una fractura intraarticular, otro fragmento acá afuera, múltiples fragmentos. Este es un corte también de 1 milímetro, es óseo, ¿ya? El tejido blando acá se pierde. Y el calcáneo lo vemos en este otro plano. Ahí vemos claramente mejor la fractura que les dije yo, que estaba en peroné. Ahí se ve, ¿no es cierto?, claramente, se ve mucho mejor. Y eso ustedes lo mencionan también dentro de la exposición, ¿ya? No solamente abocarse que vamos a ver una lesión del peroné, sino que también hay una lesión ahí pequeño, ¿no es cierto?, pequeña de la cortical del malilo peroneo, ¿ya? Entonces termina el examen cuando se ve el tejido blando atrás, ahí está el tejido blando, y es una reconstrucción. Acuérdense que esta es una reconstrucción post-proceso. El estudio original fue hecho por axial, ¿ya? Y después tenemos el plano sagital, ¿ya? Que es esto. Siempre el protocolo es desde afuera hacia adentro. Acuérdense que el protocolo de coronal es de adelante hacia atrás, ahí está la flecha, de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, ¿ya? El protocolo axial es desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto?, en pie, y sagital es de afuera hacia adentro. Vale decir que se corta desde el corte 1 desde el peroné, ahí, del peroné, hacia la tibia. Entonces, esto es externo, ahí está la tibia ahora, ¿ya? Y ahí está la lesión del calcáneo, hay un cierto diástasis, una separación, y vamos a llegar ahora a la parte interna, donde está la zona tibia, ¿ya? Y ahí termina, en el borde de piel, se termina el protocolo sagital. Estos son los planos, entonces, axial, coronal y sagital, en lo que es ventana ósea. Ahí está la ventana ósea, que es más 1500, con un nivel de 450, ¿ya? Esos son netamente óseos. Después tenemos en axial parte blanda, perdón,
axial, partes blandas. Y ustedes ven el tejido blando, ¿ya? El hueso no se ve mucha lesión en el tejido, o sea, no se ven con detalle, ¿no es cierto? Con definición, la estructura ósea, porque la ventana está hecha para partes blandas, es para ver si hay inflamación más que nada, ¿ya? Aquí tenemos el tejido inflamado, la parte externa, esta es la fractura, ¿no es cierto? Que se ve evidentemente igual, a pesar de no ser una ventana para hueso, se ve la lesión, porque es grande, y vemos que el tejido blando está inflamado en el receptor, ¿ya? Entonces eso se manda por protocolo, no tiene mucha importancia, pero sí cuando hay que ver lesiones inflamatorias, acumulación de líquido, no fuera a veces sangre por fuera, se va a ver mejor con los tejidos blandos, ¿ya? Ahí tenemos el otro corte, que es el coronal, partes blandas, ¿no es cierto? La misma estructura, ahí está la estructura. El sagital, ¿ya? Desde fuera hacia adentro, igual, desde el peroné hacia la tibia, ahí está la tibia. Ahí está la fractura, también. Y lo que se quiso hacer en BRT, ¿ya? Una obtención 3D, no está muy bonita, ¿ya? Eso también lo tomo de referencia, que no está tan definida y mejores imágenes. Ahí está. Estos BRT siempre se hacen con los valores de partes blandas, por si acaso, no con los ventanas de hueso, se hacen con los de ventanas de partes blandas. Entonces todos los cortes fueron hechos de 1 milímetro, ¿ya? Lo ideal hubiera sido de 2, así dice el protocolo, pero si el equipo es bueno, se pueden hacer de 1 también, ¿ya? Y alumno, ¿alguna consulta con respecto a la parte ósea? Este protocolo es para todos igual, para una muñeca, para un carpo. Lo importante no es cortar las estructuras anatómicas que se solicitan, y los protocolos son de 2 cada 2, bueno, o de 1 cada 1 si las estructuras son muy finitas. Ejemplo, en carpo lo haría de 1 cada 1, ¿ya? Porque ejemplo, para ver una fractura de escafoide, yo lo haría de 1 cada 1. ¿Alguna consulta, alumnos, con respecto a las partes? Hay un solo examen dentro de los 18 exámenes que tiene ustedes subido de hueso. No, hay 8, perdón. Vamos a ver otro al tiro. Esperen. Vamos a ver otro al tiro. Acá hay hombro. Ya, el hombro sí tiene unos ciertos grados de igual, acá se hace tejido blando, perdón, ese es hueso y este es blando. Blando hueso. Pero acá lo hizo el hueso, lo hicieron acá y obtenían la imagen en hueso, en axial, en coronal y sagital. Y en blando solamente tiene, eso también lo van a reconocer, que es lo que se encuentran, con lo que se encuentra, en blando solamente tiene axial, ¿ya? Bueno, con este mismo axial se pueden hacer las reconstrucciones, cosa que el tecnólogo no la subió, pero con esto se hacen las reconstrucciones. Ahora, ¿qué es lo que tiene de defectuoso este corte? ¿Por qué me demoro tanto? ¿Por qué me demoro tanto en bajar? Alumno, ¿quién se da cuenta por qué me demoro tanto? ¿Por qué tiene tanta información? Porque los cortes son de 0,5. Exacto, 0,5 acá abajo al tiro. Eso técnicamente tienen que al tiro identificarlo, ¿ya? Ahí abajo dice 0,5 y yo me demoro mucho en la información y la información está con granos, con mucho granito, y eso es parte de un corte muy finito, ¿ya? Es bueno para hacer este corte de 0,5, me sirve mucho para hacer una buena reconstrucción post-proceso. Mientras menor el espesor, mejor me va a salir la reconstrucción sagital y coronal, ¿no es cierto? Post-proceso. Acá hay un artefacto. Eso es importante recalcarlo. Ejemplo. Acuérdense ustedes que si el paciente es muy ancho o es muy gordita, en este caso una mujer parece, sí, de que tiene que salir en la imagen, tiene que estar dentro del área que está el equipo. Ejemplo, si el equipo tiene un diámetro del ganchi de 60 centímetros, no 50 centímetros de dentro del ganchi, ¿ya? ¿Se entiende, no? El área del ganchi es 70, lo que se puede estudiar es lo que está más o menos en los 50 centímetros internos del ganchi, ¿ya? Eso es por la geometría del haz del tubo respecto a los detectores, ¿ya? Para decir, si yo pongo acá un dibujo de los detectores, esta zona que está por fuera del ejemplo, me queda tocando el ganchi, aparece con este artefacto. Eso es porque hay que tratar de dejar la estructura en el medio. En este caso el hombro siempre sale en la periferia, pero tratar de que no
que toda la estructura quede dentro del área a estudiar, del área a estudiar. ¿Ya? Si el gancho, si el gancho y la garganta de 70 centímetros, la parte útil a estudiar es los 50 centímetros que están dentro, no toda el área es para estudiar. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente es muy grueso, va a aparecer esto. ¿Ya? Cuando el paciente pesa 150 kilos para un abdomen, igual aparece, porque es muy ancho. Se tiene que estar dentro de la circunferencia, más o menos, en los 50 centímetros. Por eso que no hay, casi nunca hay FOB de 50 centímetros, los FOB máximos son de 40. Uno hace un FOB hacia el lado, hacia el ancho, ¿ya? Estoy hablando del largo. El FOB hacia el ancho, generalmente son 40 centímetros el máximo, nadie mide más de eso, ¿ya? Pero si hay pacientes que miden en ancho como 50, 60, y eso prácticamente va a aparecer esto. ¿Ya? Este es un artefacto que se crea ahí, ¿ya? Bueno, eso es el primer error que ustedes también tienen que indicar, en este caso 0,5 milímetros, es un corte muy finito. Lo mismo que avanza acá, este también fue hecho de 0,5, si yo empiezo a avanzar acá, me demoro mucho. Me demoro porque hay mucha información. Ejemplo, en vez de 100 cortes de 5, yo tengo la cuarta parte, 25 cortes de 2 milímetros. Y puedo avanzar mucho más rápido, ¿ya? Aquí avanzo lento, porque el corte es finito. El corte fino me da granito, ¿ya? Ahí está, el granulado, porque hay poca información. En el corte hay poca información, pero en los cortes en general hay mucho más información porque hay muchos más cortes hechos. Pero el mismo corte tiene pocos datos, a eso me refiero. Y ahí vemos claramente que hay una fractura, ¿cierto? Del número, en este caso hay fragmentos. Ahí está la cavidad glenoidea, y ahí nuevamente el hueso está normal. La correa bicipital, ahí, ¿no es cierto? Y ahí llega la parte de abajo. Esta es la ventana de hueso, incluso está un poco respirada la imagen, algunos partes se ve borroso. Bueno, en este caso, lo que interesa es que no mueva el hombro el paciente. Estas zonas pueden ser móviles, ¿no? Y el estudio se hace desde la parte superior del hombro, o sea, los tejidos blandos que están sobre el hombro, hasta la mitad hasta el tercio medio del húmero, más que nada, cuando hay fractura de hombro, ¿ya? Aumento el regreso arriba y se ve que el avance es muy lento porque el corte es muy fino, ¿ya? Ahí tenemos nosotros la lesión. Bueno, acá tenemos después las reconstrucciones. Esto ya es un corte de cuánto. ¿De cuánto? Acá abajo sale. De 3 milímetros. Y eso es lo que ustedes tienen que analizar de 3, ¿no es cierto? Una reconstrucción coronal de 3, ¿ya? Y tenemos la lesión, ¿no es cierto? Ahora aquí se ve la imagen se ve mucho más, no se ve con tanto grano, se ve bonita, pero también de 3 es muy grueso, podría haber sido de 2, y ahí se ve la fractura. Ahí se ve la fractura, que es netamente solamente el trocante del troquíter, ¿ya? Es un desprendimiento del troquíter, probablemente una fractura, bueno, hubo una contusión. Ahí está la fractura, ¿eh? Ahí se ve la fractura. Y ahí se ve la imagen más lisa, no tiene tanto grano, porque el corte es más grueso, ¿ya? Ahí se ve la glenoides. Netamente una fractura del troquíter, ¿ya? Ahí solamente el troquíter. Esto tiene un tratamiento netamente de inmovilización, no es necesario operarlo, pero igual el escáner es para eso, para que el médico tenga una buena referencia si el tratamiento va a ser operatorio o va a ser con inmovilización, ¿no? En este caso con cabestrillo solamente, ¿no? Ese es el coronal. Después tenemos el sagital, que está por hacia adentro, está la lesión, no sirve mucho porque se pierde al tiro el efecto sagital, que está por hacia adentro. Ahí están las partes, ahí se ve la lesión, apenas, ¿no? Después tenemos acá una reconstrucción SMS 3D. Este no es BRT porque no tiene color, y ahí, ¿no es cierto? Esto prácticamente lo aplicamos lo que tenemos que hacer y prácticamente me lanza a estimar, ¿ya? Eso es la fractura. Eso es la fractura. Esto por si acaso alumnos no son lesiones, ¿ya? Esto pasa cuando un hueso es tan delgadito que esto se puede arreglar, y eso que está ahí, ¿ya? Eso es porque el hueso es muy delgadito y si los cortes son igual, fueron finitos, pero igual cuando sobre todo se da en la escápula, cuando en la parte donde hay tejido más delgado, se alcanzan a ver esas imperfecciones, pero eso es netamente una parte técnica. Esto se puede subsanar, se baja un poquito el ventaneo y eso se llena con datos, ¿ya? En este caso
está con un poquito, una reconstrucción con un poquito penetrada. Yo le puedo bajar los factores y puedo, esto, bien, buena, blanco en realidad, como lo tiene que ser, como lo que debe ser que es hueso, ¿ya? Bueno, acá se hizo también una sustracción aquí del esternón, ¿no es cierto? También se puede hacer eso con el equipo, ¿ya? Y eso es la imagen, ¿no es cierto? Ahí puedo ver una hombro axial, ¿no es cierto? Y ahí está la lesión nuevamente, ¿ya? El médico tiene para ver, digamos, en 3D, tratando de irlo girando en 360 grados para que se vea mejor la lesión, ¿ya? Es una lesión netamente del troquíter, ¿ya? Ahí voy cambiando, bueno, ahí tengo la herramienta, ya puedo ir cambiando la ventana. Bordes queda muy oscura, ¿no es cierto? Y un poquito más frío, ¿ya? Esa es la lesión, ahí está la lesión, ¿ya? Entonces, ese es el protocolo de hueso, se hace sin contraste, pero tienen que saber que se tienen que hacer en partes, en filtro de reconstrucción óseo, en filtro de reconstrucción partes blandas, y siempre al final se le agrega un SSD o un BRT, ¿ya? Los cortes lo ideal serían de 2 cada 2, pero casi hicieron de 1 cada 1, a excepto de estos cortes que están acá, bueno, así, que este se hicieron de 3, ¿no? Y estos también se hicieron de 3 también, el sagital. Este sagital no presta mucho, para la lesión esta no nos presta mucha información, porque como está en la periferia del hueso, no se alcanza a ver si visualizar bien. El que me presta más información es este, ¿ya? Esta, ¿ya? Eso es más o menos el protocolo de tejido de lesiones óseas, que es simple, es un examen rápido para el paciente está 10 segundos mientras dura la espira, el paciente se baja y uno queda con el proceso, post-proceso, haciendo la imagen, ¿ya? Igual, esto le tocó a un alumno, sacó un 7, por si acaso, le tocó el calcáneo, sacó un 7 en la exposición porque igual se dio cuenta el tiro del corte milimétrico, cuántas son las ventanas que se utilizaban, ¿no es cierto? Los factores que se emplearon ahí, el kilovoltaje está dado acá en 120 kilos, generalmente el fijo 120 kilos, si ustedes se dan cuenta, en todos los escáneres son 120 kilos, el MA cambia, ¿ya? Dependiendo del paciente, hay 150, a veces de 200, eso va cambiando, ¿ya? Lo único que no se puede saber acá en la imagen, si el equipo es de 64 o de 4, eso no se puede decir, porque no hay ninguna indicación en los parámetros acá. Solamente uno sostiene de que, bueno, este equipo tiene de 0,5, si es de 0,5, hizo un corte de 0,5 y es bueno, bonita imagen para hacer 0,5, ¿no es cierto? Intuye que el equipo es de 64, lo único, ¿ya? Porque un equipo de 4 canales no hubiese podido hacer un corte de 0,5. Sino que el de 4 canales, el mínimo es un milímetro, ¿ya? Y bueno, acá se intuye que el equipo es un equipo de 64 canales, ¿no? Además, con este corte de 5 milímetros se puede obtener una bonita imagen, o sea, a partir de porque con este corte con esta ventana, este volumen que está acá, con ese volumen se hizo esto, ¿ya? Por si acaso, les vuelvo a repetir, los volúmenes de partes blandas sirven para hacer esto, ¿ya? Ese que está ahí, si hubieran puesto este volumen y empiezan a hacer esto que está acá, ¿no es cierto?, no les resulta, ¿ya? Lo que resulta, el resultado de esto es la utilización de este parámetro, corte fino de partes blandas, ¿ya? Porque ¿qué es lo que es esto? Esto es la visualización de la periferia, por eso se llama sombreado de superficie. El relieve, lo que están viendo acá es la superficie dibujada. La superficie es la que se torna de color blanco para demostrar esto, ¿ya? Sombreado de superficie, ¿ya? No es la parte, no estoy viendo hueso, pero es la superficie del hueso la que yo estoy viendo, solamente no estoy viendo la parte interna. Bueno, para ello la parte interna se llama 4D, esto lo que estoy viendo yo es en 2D, ¿ya? Entonces, para llegar a esto, lo que tengo que ampliar es este valor. ¿Ya? Mientras más fino, mejor sale la reconstrucción. Por eso que salió tan bonita esta. Esto es una bonita reconstrucción SSD, que es sombreado de superficie, ¿ya? Y le puedo cambiar acá el parámetro, ¿no es cierto? Y puedo elegir, digamos, School no sirve, eso fue eso. Esto es muy claro para cerebro, más o menos la que nos sirve es esta.
Una buena reconstrucción, finito, no hay ninguna efecto escalonado, mosaico, nada, sino que tiene una excelente reconstrucción, y eso, lo vuelvo a repetir, se hace a partir de esto, de acá. Estos datos se pasan para llegar a hacer esta reconstrucción. ¿Ya? Eso es lo que hay que recalcar en partes blandas. ¿Alguna consulta, alumnos? ¿Alguna consulta? Profesor, profesor, una consulta. Cuando existe algún hallazgo posterior, por ejemplo, de algún tumor, algún osteocondroma, ¿se agrega algún tipo de corte? Si hay osteocondroma para tumores, generalmente ojalá emplear un SSD, pero se hace lo mismo, el protocolo es el mismo. Por ejemplo, los osteocondromas están ubicados siempre en los extremos distales de la diáfisis de los huesos, por ejemplo, en huesos largos, ¿ya? Entonces se barre sobre el osteocondroma hasta la articulación, siempre hay que incluir la articulación. Y los protocolos igual son de 2 cada 2, ¿no es cierto? De hueso, axial, sagital y coronal, y de 2 cada 2 en blando, axial, coronal y sagital, y se introducen al final unas revoluciones. Para un osteocondroma sería lo mejor esto, un SSD. Porque el osteocondroma sería una lesión, ejemplo, si estuviese en el hombro, el osteocondroma estuviese a este nivel, acá. Los osteocondromas siempre salen, donde termina la diáfisis, están por acá. Entonces ahí sale el aumento de la excrescencia ósea y se vería, digamos, como una reconstrucción en este sentido, ¿ya? Pero es lo mismo protocolo. Osteocondromas es lo mismo. El osteocondroma es el tumor de hueso. Ejemplo, cuando hay un tumor de partes blandas de hueso, un osteosarcoma, ese se hace con contraste. Pero generalmente los osteosarcomas hoy en día le hacen una resonancia magnética nuclear, ¿ya? Osteosarcoma, como lo dice el nombre, osteo, hueso, y condroma osteosarcoma, ¿ya? El tumor osteosarcoma es el tumor que es de hueso y músculo. Ese es de partes blandas. Por lo tanto, ese se le inyecta contra el venoso, ¿ya? Y ahí, que tiene importancia para el contraste es la parte blanda, ¿ya? Por eso que hay que hacer filtro óseo y filtro parte plana, ¿ya? Parte blanca se manda, ¿no? Pero el osteocondroma es un tumor benigno, ya se sabe bien que es solamente la parte ósea. ¿Alguna consulta, alumnos? Vamos a pasar a otro caso, vamos a pasar a otro casito, a ver, alguno que no hayamos visto. Vimos el COVID ya, sí, el COVID sí lo vimos. Como les digo, la próxima semana vamos a ver angiografía, ¿ya? Pero este es un paciente que no se le colocó contraste, probablemente le dio un resultado hay una lesión ahí, ¿ya? Probablemente cuando no se hace un contraste, cuando el paciente tiene una salud muy deteriorada, vamos a ver con los hallazgos que nos encontramos en este paciente, y es probable que haya tenido una función renal muy deteriorada, muy por debajo de lo normal, entonces no se le hace contraste, ¿ya? Si vamos a estudiar este paciente, por ejemplo, si le pidieron un tórax, abdomen y pelvis, vamos a ver que no se le hizo contraste, no hay ninguna contrastada, pero vamos a estudiar qué es lo que tiene, ¿no? Si nosotros empezamos a analizar desde arriba hacia abajo, esto es normal, también aquí no normal, los pulmones normales. Acá aparece una zona nodular, ya ahí decimos que hay una patología, unas calcificaciones internas, y aquí empieza a aparecer algo raro. Aparece el mediastino sexto, estos son los grandes vasos, no trascendente. Y esto no tiene nada que ver. El bronquio, detrás del bronquio no debería haber nada, debería haber pulmón, ¿ya? Eso es anormal, eso es anormal. Eso es anormal. Una gran lesión. Todo eso es una masa. Una masa que comprime los partes bronquiales, las desplaza. Eso es una masa. Es una masa. O sea que hay una masa pulmonar, ¿ya? Que está en la parte central, iliar. El tumor más frecuente del pulmón es el bronco.
¿cómo se llama el tumor más? El que está acá, que afecta la parte bronquial, ¿ya? El más frecuente de todos los cánceres pulmonares. El que está acá, que le da generalmente los fumadores, ¿ya? Hay que nombrar también que hay unas plaquitas cálcicas en las arterias coronarias. Gran lesión pulmonar. Si tiene esa gran lesión pulmonar, es probable, bueno, clasificación ahí, ¿no es cierto? La vesícula biliar, hígado, luego lo caudado se nota bien. La vesícula biliar. Ahí tenemos el estómago, cuerpo, el antro del estómago, el vaso. Ahí está el páncreas, que está un poquito más moteado por la edad del paciente. ¿Qué edad tiene? Es del año 47. Páncreas 5 es normal, eso que se ha moteado. Los riñones derecho e izquierdo. Acá hay un gran quiste, ese, renal. Eso lo va mencionando el alumno que va viendo la imagen, ¿no es cierto? Ahí está la lesión, un quiste renal, ¿ya? Exofítico, porque sale no es tanto de la zona central, sino que la parte más periférica, es un quiste renal grande. Aspecto benigno en todo caso, eso es benigno. Eso sigue siendo el quiste. El rostro riñón ya se desapareció, ¿no es cierto? Y eso sigue siendo un quiste del polo inferior. ¿Ya? Si no viene acá, acá. ¿Qué es lo que encontramos acá de atípico? ¿Qué me puede decir que en esa parte ósea, qué es lo que encuentra el alumno que me dice, qué encuentra anormal en ese corte? ¿Signo del vacío? ¿Mm? Signo del vacío, eso es mínimo para lo que tiene una lesión mucho más grande. Signo del vacío está bien, correcto, pero ¿qué más tiene? Sabiendo que tiene un tumor, ¿qué buscamos en el paciente cuando hay un tumor grande en el pulmón? Metástasis. Metástasis, entonces. Vean el hueso ahí, ¿cómo se comporta? ¿Qué es lo que tiene en el hueso? ¿En qué parte del hueso hay una gran lesión? En la parte de del hueso Sí, ilíaco. la número 3. Entre el hueso ilíaco y sacro. Sacro ilíaco ahí. Claro, en la zona Se ve cervical, ¿de qué lado? ¿Derecho o izquierdo? del izquierdo. Izquierdo, muy bien, ¿no es cierto? Muy buena precisión. El ala ilíaca izquierda tiene una gran lesión osteolítica, ¿no es cierto? Porque está radiolúcido, osteolítica, lo más probable, secundaria a la lesión pulmonar, ¿ya? Eso hay que buscar en estos pacientes, ¿sí? Una gran lesión. Entonces, bueno, para este paciente, yo le voy a hacer, ¿qué cosa? Una ventana ósea. Si yo veo esto, lo mejor para el diagnóstico, para el médico radiólogo, es que yo con esto le haga al final del examen una ventana ósea. ¿Ya? Y con eso yo ratifico más el diagnóstico. Entonces, ahí hay una zona, hay una calcificación ahí, que puede ser una calcificación vascular o un cálculo, pero eso probablemente sea una calcificación vascular. Frente a la próstata, vejiga, próstata agrandada de tamaño, tiene un poquito de calcificación ahí. Entonces, ahí hay una hernia inguinocrural, y la parte más baja, ahí se ve aire fuera de la área abdominal. Eso es probablemente una hernia, que es típico en los pacientes. Ahí está la debilidad del músculo, y se va un poquito, esta es la parte bien baja de la pelvis, inguinocrural se llama, ¿ya? Bueno, ya les dije que aparece cuando el paciente tiene bastante edad avanzada, aparecen estas hernias. Cuando son muy grandes, se operan, ¿ya? Pero este paciente tiene el gran problema que tiene la lesión esa del pulmón, que está causándole metástasis, ¿ya? Por lo menos no veo linfonodos en este sector. Acá se ve la vena y la aorta solita y todo lo demás grasa, ¿no? Eso es normal. No sé. Llama la atención entonces la gran lesión acá, esa gran lesión del pulmón. ¿Ya? Vamos a ver la ventana. Bueno, si hay una lesión pulmonar, hay que hacer de pulmón. Bueno, si se pidió tórax abdominal, hay que hacer esta que es de pulmón. Acá está viviendo un corte de 2 milímetros, con ventana de pulmón que es más 1600, con el nivel de ventana de menos 550. Menos 550, acuérdense que es negativa el nivel para pulmón. Y tenemos el pulmón parénquima pulmonar. Veo unas imágenes como parecía al COVID, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del COVID?
que es ahí. Eso que está ahí, ¿no es cierto? Puede ser COVID también, o puede ser... Esa lesión no solamente la dan las neumonias, bueno, puede ser una neumonía atípica, se llama lesiones de virus merilado, ahí se ve, ¿no es cierto? Y aquí empieza a verse la lesión ya bronquial. El tumor de la zona acá media final bronquial. ¿Ya? Y bueno, seguimos viendo esas imágenes de Opacidad de vidrio esmerilado. virus merilado, opacidad de virus merilado, que son del COVID. No solamente del COVID, ¿ya? Por si acaso, pero lo estamos viendo en otro paciente. ¿Ya? Ahí está una opacidad de virus merilado. Acuérdense que es una opacidad que te deja ver las estructuras vasculares. Por eso se llama virus merilado. Es como un poco borrosa, pero no se pierde la estructura vascular detrás de la estructura. En cambio, las otras, las neumonias, es simplemente todos, no se alcanza a ver la estructura vascular. Y ahí se vio la lesión. Es una de origen broncogénico, es el tumor que está al lado de los broncos. ¿Ya? Si nosotros vemos la otra imagen que viene a continuación, esto es cervical, no por nuestro coronal. Esto es para el abdomen, está acostado en la parte superior. Vemos la lesión del signo del vacío. Ahí está la lesión osteolítica, que vamos a ver la mejor como una parte de esta lesión osteolítica, un corte de 3 milímetros, por lo tanto, ahí está la lesión. Esa es una lesión osteolítica. Vamos a esto que nos muestra la cosa cervical. Ahí está el quiste, ¿no es cierto? Que se ve mucho mejor en esta, para que se entienda bien. Es un quiste renal de la corteza y, ¿no es cierto? Ese es el tamaño del quiste. Ahí se ve mucho mejor el quiste renal del lado derecho. ¿No? Está los signos del vacío que mencionó el compañero ahí. Hay dos signos del vacío. Y la lesión osteolítica que estaba ahí en el ala sacra, ahí se ve mejor. ¿No? Después tenemos... Acá se ve la cuantía del tumor, que aquí se ve esta parte anterior, que al parecer es antigua, porque tiene calcificaciones. Y aquí se ve que la lesión no es muy chica, ahí está. Está el bronquio, acuérdense que le dije que es origen broncogénico, y ahí está la gran masa. Acá se ve más grande que la habitual. Acá, todo eso es. ¿Ya? Es una gran masa pulmonar. Detrás vemos las imágenes de virus merilado. No son tan nodulares como la de los COVID. El COVID es un poquito más nodular. Esta es una imagen más diseminada. Y todas las lesiones tienen el paciente en el pulmón. Pero esta es la gran masa primaria. Por eso probablemente no se le hizo contraste, porque debe tener un deterioro de la función renal. Ya lo vimos. Axial, que también lo vimos, corte de 3 milímetros. Ahí se ve la lesión, ¿no es cierto? Y aquí el tecnólogo le hizo entonces, si vio una imagen rara en partes blandas, le hizo un filtro óseo. Y ahí se ve mucho mejor la lesión. ¿Ya? Acá se da mucho más detalle, da mucho más información la lesión osteolítica de la lesbiana. ¿Ya? Cortes de 2 milímetros. De hecho, eso de elegirlo uno, un corte finito para ver mejor la lesión. Y se ve que hay una destrucción de la cortical. La cortical no existe acá y netamente una imagen proliferativa, ¿no es cierto? Típica de las metástasis óseas. ¿Ya? Ahí está la lesión. El paciente probablemente iba a tener una fractura patológica, porque ese hueso queda debilitado, en cualquier momento se puede fracturar. Cuando hay metástasis ósea ya de este tipo, ya el paciente probablemente no. Por eso me pusieron contraste, está desahuciado, ¿no es cierto? Y no tiene vuelta. ¿Ya? Acá tenemos un paciente, una reconstrucción 3D, y ahí se ve esa zona que está con una lesión osteolítica. Entonces uno le da gira. Ahí, no sé, ahí se aprecia una perforación en la parte ósea, no tiene, ahí se aprecia mejor, ¿ya?
Esto uno lo agrega prácticamente para que el médico radiólogo tenga más información, ¿no es cierto? Y uno, obviamente, se dio cuenta durante el examen que hay una lesión osteolítica y agrega las imágenes, ¿ya? Pero acá se hizo sin contraste. Probablemente, ¿cuándo se hace sin contraste? Cuando el médico lo solicita y cuando los parámetros, de ejemplo, de función renal están muy alterados. O sea, ejemplo, bajo 40 ml por segundo, vamos a encontrar, digamos, que no se puede poner en contraste, porque lo voy a provocar más problemas del que tiene, ¿ya? A la parte renal, ¿ya? Y ahí, bueno, nos damos cuenta con esa lesión que tiene en la parte ósea, ¿ya? ¿Alguna consulta, alumnos? Yo, profe, quería consultarle más que nada la dinámica del práctico. ¿Usted nos va a dar un caso el mismo día o nos va a dar un caso? Una semana antes voy Ah, a ya. estructurar por grupos de 3 Que sea alumnos. De 3 alumnos, y yo les voy a decir, ustedes unos 3 días antes, una semana antes, les voy a dar, ustedes me van a presentar el caso 10, ejemplo. Y yo les presento igual lo mismo de ahora. Caso 10, tal edad, baja de peso, el diagnóstico, y te voy a dar los valores de creatinina, ¿ya? Eso es lo que te voy a dar, nada más, ¿ya? Si usted va al caso 10, lo mismo que hice al comienzo de la clase, ¿no es cierto? Que es la simulación de lo que ustedes van a hacer. Un primer alumno, o sea, yo lo hice solo, ustedes tienen que ir a repartirse las tareas, ¿ya? El primero me va a presentar la parte netamente de la presentación del paciente cuando llega donde la secretaria y donde están tienen que corroborar, ¿no es cierto? Le dice, este paciente es con contraste, tiene que hacerse, calcular los valores, el valor es tanto, ¿ya? Y está valores normales de creatinina y el paciente se puede hacer el escáner, ¿ya? Entonces tiene que hacer la anamnesis, tiene que hacer el consentimiento informado y recién ingresa a la sala. Ese mismo alumno dice que en el momento de ingresar a la sala tiene que tomarse por lo menos unos 400 cc de agua para llenar el fondo del estómago, ¿ya? Pero si el paciente viniese con náuseas, con un estado nauseoso, no puede tomar agua. Entonces ahí van cositas que ustedes van a ir viendo en el trayecto, ¿ya? Bueno, pero si el paciente en el caso 10 que le dije, se hace lo mismo, entonces un alumno diserta hasta el momento de que ingresa a la sala, ¿ya? Y esa es su función dentro de esa presentación. El segundo alumno va a decir, bueno, el paciente una vez que estaba en la sala de espera, va a ingresar a la sala de escáner, yo lo voy a acostar, ¿no es cierto? Le voy a colocar una vía venosa, y la elección va a ser de un catéter 20, le voy a colocar un catéter 20 en el brazo derecho o izquierdo, dependiendo del sector que tenga mejor, para mejor colocar la vía. Le coloco, ¿no es cierto?, todo lo que se hace el procedimiento, le coloco la vía, ¿no es cierto?, tengo preparada una jeringa de 20 cc de suero fisiológico. Una vez que tengo la vía puesta en la vena, compruebo, corroboro que el contraste, perdón, que el suero pasa fácilmente por la vena, y ahí le dejo instalada entonces la vía con los brazos sobre la cabeza, ¿ya? Los exámenes se hacen con los exámenes sobre la cabeza, y se deja con la conexión a la bomba inyectora. Luego, ahí todavía no hay medio contraste, ese alumno sigue disertando cuando se ofrece el procedimiento y de ahí corresponde hacer el topograma, ¿ya? Ahí le explica al paciente que va a hacer un procedimiento en varias fases, ¿no es cierto? La primera parte le vamos a hacer una fase simple y después le vamos a venir a colocar un medio contraste, ¿ya? Ahí tiene que el alumno exponerle que el contraste se hace por un volumen, ejemplo, para abdomen y pelvis bifásico de 2.5 a 2.8 o a 3 ml por segundo, 100 ml de contraste a un delay de 2,5 ml por segundo, y el tiempo para la arterial, si se hacen las 3 fases, es de 25 a 30 segundos. 30 segundos lo que hemos visto nosotros, ¿cierto? 30 segundos el delay. Y luego se deja hecha la otra fase, que es la venosa, que se hace entre los 70 y los 80 segundos. Eso todo es conocimiento que tiene que tener un alumno, el segundo, ¿ya? Y una vez que termina, cuando ya tiene las exploraciones hechas, ese alumno le da el pase al tercero y el tercero me presenta las imágenes, ¿ya? Entonces el tercero dice, bueno, mis compañeros vieron la primera parte del caso y a mí me corresponde ver lo que vi en la imagen, ¿ya? Bueno, este no está contrastado, pero por ejemplo, yo en la imagen simple veo esto, ¿no es cierto? Veo los pulmones, el mediastino, por delante está el esternón, por detrás está la parte columna, o sea, el tórax tiene la parte ósea, la parte mediastinal, la parte central, y los pulmones el lado derecho y izquierdo. Lo que veo acá son unas placas ateromas,
no me voy a mostrar en detalle todo, sino que las placas de ¿no es cierto? Ahí vemos los grandes vasos, aorta ascendente, aorta descendente, la arteria pulmonar, ¿ya? Esos son los grandes vasos más que nada. Veo inmediatamente que hay una anormalidad dentro de la anatomía, porque la anatomía me debería demostrar a mí solamente el bronquio y no masas a los lados. Aquí veo una masa en la parte anterior y la posterior, y eso para mí es anormal, ¿no es cierto? No me puedo referir aquí a patología, es solamente algo normal, una masa de gran densidad, ¿no es cierto? Y bajo a la parte abdominal, se mantiene normal, veo el hígado, la vesícula biliar, el colon ascendente, parte del colon transverso, el páncreas con su cuerpo, ¿ya? Perdón, con su cola, cuerpo, cabeza, duodeno, lo que viene acá, ¿no es cierto? Riñón derecho, riñón izquierdo, y va bajando y describiéndome la estructura. Si yo veo que el alumno tiene un dominio total de la estructura, no le voy a hacer preguntas simplemente, ¿ya? Pero si veo si falla en algún aspecto, ahí le hago preguntas, y se puede alargar la disertación, ¿ya? Veo, ahí me muestra que hay una clasificación, que puede ser una estructura vascular, para comprobar si esto es netamente renal o es vascular. Hay que ver si hay dilatación del riñón izquierdo. Generalmente los cálculos van acompañados de una hidronefrosis secundaria, y realmente este paciente no tiene hidronefrosis, este no se ve normal, pequeño, ahí está la vena renal pequeña también. Entonces simplemente es puede ser una calcificación vascular. Para comprobar si es vascular o uretral, el alumno tiene que mencionarme de que hay que hacer un examen contrastado, pero en este paciente no se puede, ¿ya? Entonces uno queda ahí, una clasificación ahí, lo más probable es que sea vascular. Bueno, mencionar que hay una próstata acá aumentada de tamaño, y eso, ¿ya? Ahora tampoco voy a explayarse tanto tiempo también, porque yo voy a evaluar si está bien preparado, simplemente con lo que me muestre. Por ejemplo, lo ideal es sacarse un 7, ¿ya? Pero esos son los 3 alumnos. O sea, el primero, aparte técnico; el segundo, cuando ingresa a la sala de escáner, hace el examen como se debe, digamos, menciona todo lo que es los parámetros de inyección, los parámetros de las 3 fases, cuánto del tiempo, eso hay que saberlo, y el último alumno me explora el paciente, ¿ya? En eso consiste la presentación. Los valores yo se los voy a dar unos 3-4 días antes para que exploren el paciente, ¿ya? Van a hacer esto de 18 casos solamente, no hay más casos. Más los 3 o 4 angios que ya están subidas ya, los tiene, parece que es sí, vean por favor en Drive, están subidos las angios, así que las pueden bajar para incorporarlas al CAPAX, ¿ya? Acuérdense que hay que bajarlas del sistema al CAPAX, ¿ya? Están subidas ya a Drive, por si acaso. ¿Alumnos, alguna consulta? Para terminar. ¿Sí? ¿Le No, profe, escribiste? muchas gracias. ¿Sí? ¿Se entendió todo? Te escribe Sí. mi. ¿Quién? ¿Ya? Algunos alumnos, algunas consultas. Bueno, entonces, por el WhatsApp me hacen cualquier otra consulta, ¿ya? Alumnos, para terminar. Todo bien, profe, gracias. La próxima semana vamos a presentar unas angios. Se van a dar cuenta que las angios son todas iguales, el protocolo es el mismo, lo único que las estructuras vasculares, ejemplo acá, yo puedo estudiar las estructuras vasculares ya acá, y lo hemos visto en ejemplo en los casos cuando hay contraste, y lo único que el contraste con la angio, lo único que se intensifica el contraste más que nada se intensifica el contraste en la arteria, ¿no es cierto? Está súper bajo el contraste, pero por ejemplo, si yo muestro la arteria abdominal, yo voy a ver el tronco celíaco, que se ve mucho más intenso en una angio abdominal. Después veo la arteria mesentérica superior. Usted tiene que saber que es la mesentérica superior, y por abajo de repente aparece la mesentérica inferior, que es chiquitita. Después las ilíacas se bifurcan en tal cosa, ¿no es cierto? Ilíaca interna y ilíaca externa. Después vienen las femorales, y, ¿no es cierto? Y podemos visualizar las arterias. O sea, en angio más que nada hay que saber el trayecto de las estructuras arteriales, y el protocolo, que ya saben ya que el protocolo de angio es de 4 a 5 ml por segundo, y ¿cómo se llama? El barrido lo da el ROI, la lectura de la aorta sobre sino H, y ahí sale el barrido inmediatamente, ¿ya? Eso es lo nuevo en angio, pero lo que es el análisis de la imagen es prácticamente la misma que la que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Por ejemplo, si lo toca angio abdominal,
abdominal pelviana, aquí la vemos, pero en angio se intensifica mucho más el contraste y, bueno, el angio nos sirve para... Chiquillos, queda dice el así, profe que mira, ya terminamos, Isabel, así, que ¿te se parece? le cayó el Dice, internet, mi pero que hasta aquí nomás llegamos, papá para que se me desconecten nomás. ama. Gracias, Yubitsa.